Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te doy una muy cordial bienvenida a este canal. Y bueno, invitarte a que nos acompañes. Y si te gusta el contenido, que te suscribas y le des un like a la campanita. Y bueno, hoy vamos a continuar con el estudio en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 6. Nos ha costado mucho llegar a esta parte, pero ya estamos al final. Esta será la última parte del estudio del capítulo 6. Estaremos estudiando del verso 66 al 71. Así que bueno, acompáñanos. Y si buscamos en la palabra de Dios, por favor, Juan 6, 66 al 71. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Mm, Hasta 70. muy bien, muy bien. El 71, voy a concluirlo, se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionar. Muchas gracias. Bueno, estamos viendo, vamos a empezar en el 66, el estudio de hoy, pero como podemos ver del 60 al 66, que lo estudiamos la semana pasada, en el 60 precisamente dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Ese es el contexto. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy está en medio de un contexto. Y el contexto es que hay una conversación de Jesús con esta comunidad a la que él le había hecho milagros, le había provisto de comida, había multiplicado peces, había multiplicado panes, lo habían visto hacer sanidades, hacer milagros. Era un ministerio que Jesús estaba realizando en Galilea. Galilea era una región grande en la cual habían aldeas pequeñitas, aldeas medianas, aldeas más grandes, habían pueblos inclusive, habían aldeas de 30, de 50 personas, de 100, como podría ser Belén, el lugar donde había nacido Jesús, pero también habían otros pueblos más grandes, hasta de algunos miles. Bueno, en toda esta región de Galilea es donde Jesús está desarrollando su ministerio cuando acontece esta conversación que nosotros hoy estamos estudiando. Y en el estudio anterior vimos cómo estas personas a quienes Jesús les había provisto, quienes habían visto a Jesús hacer milagros, quienes habían recibido sanidades, porque esos milagros, esas sanidades, muchos de ellos habían sido los recipientes de la misma manera que habían presenciado la provisión que Dios había traído a través de Jesús ahí para cada uno de ellos. Bueno, resulta que en medio de todo eso es que sucede esta última parte del capítulo 6, que nos ha costado llegar a la última parte, sí, pero créanme que hoy vamos a terminarla. Pero es que este capítulo ha tenido varias conversaciones, todas muy interesantes. Y bueno, pero ya hoy llegamos al final. Si es la voluntad de Dios, claro, ¿verdad? Porque Él dirige este estudio y esperemos que lo siga dirigiendo siempre. El verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda. Discípulos, no se la volvieron los vecinos, no se la volvieron los que llegaron por allá una vez, no, muchos de sus discípulos.
le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12. Sí, pero muy importante, ¿verdad? Dice desde entonces, o sea que fue a partir de ese momento. Entonces, si nos vamos al 65, o vámonos al 64, el verso 64, sin embargo, algunos de ustedes no creen, dice, es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. O sea, ya Jesús sabía quiénes eran los que iban a darle la espalda. Aunque aquí podría estar hablando de Judas Iscariote, que luego lo vende por unas monedas de plata. Pero este es el contexto en el que nosotros estamos entrando. Y en el 66 dice que muchos de estos discípulos le volvieron la espalda. Es interesante. Póngase usted a pensar lo que es un discípulo de Jesús en aquella época. Estamos hablando de alguien que siguió a Jesús, que lo vio en persona, que vio a los paralíticos caminar, amigos. Estamos hablando de alguien que vio los panes multiplicarse. Estamos hablando de que esta población a la que Jesús se dirige aquí en el inicio de este texto que hoy vamos a estudiar, eran personas que estuvieron a la par de Jesús, lo conocieron, lo vieron haciendo milagros, lo habían escuchado, eran sus discípulos. Y dice el texto en Juan, verso 66 del capítulo 6, que le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿sí? A los discípulos más cercanos. Les hizo la pregunta. Y ahora vamos a ver qué pregunta. Algunos de los estudiosos más formales y comentaristas dicen que esta es la frase más sorprendente de todo el Evangelio de Juan. Bueno, posiblemente esa sea la frase más sorprendente para todos esos estudiosos. Yo cada vez que estudio el capítulo me encuentro con una que me sorprende, pero dicen ellos que es la más sorprendente y en cierto sentido como que tienen razón, porque son, como yo les decía, son los discípulos los que le están dando la espalda. Y por otro lado, qué susto. A mí por lo menos me da susto. Cuando yo leo que los discípulos le dieron la espalda a Jesús, me da un temor sano, de que yo debo cuidar esto que yo tengo, que yo he encontrado, este conocimiento. Porque entonces quiere decir que si ellos le dieron la espalda, bueno, uno también es un discípulo de Jesús. O sea, que uno también tiene que tener el temor de Dios, de continuar alimentándose, de continuar en la palabra de Dios. O sea, esto no es como el festín de un día, ¿verdad? Hoy yo obedezco a Dios, hoy yo me alimento de la palabra, hoy yo camino en comunidad en relación con Jesucristo, pero yo me puedo ir por ahí a dar una vuelta y unos años y sí. Hay gente que sí, que verdad, que regresa y camina. Mira, aquí tenemos a James que se fue por ahí cuando era joven y luego pues regresó, pero no a todos les va tan bien. Yo conozco unos que se han quedado por ahí. Entonces, aquí nos habla el texto de esto y posiblemente de qué eran los discípulos. Algunos posiblemente deseaban volver a su religión anterior, la tradición, lo que era más fácil, lo que ya habían aprendido, no había reto, no había compromiso tal vez. A otros les pareció tal vez que las exigencias eran demasiado altas, así como yo no puedo con tanto, ¿no? Y bueno, dice, porque se volvieron atrás. Ahora, cuando hablamos de que se volvieron atrás y nos vamos al 60, que ya lo leímos, decía, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. En el verso 60 dice, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Entonces aquí nos da la razón, el pensamiento de ellos, porque este es el argumento que Juan nos escribe, que ellos estaban exclamando o exclamaron cuando Jesús les habló. Cuando dijeron esta palabra dura de creer, están diciendo que era una palabra inflexible. En el griego están diciendo que era difícil de cumplir, que era difícil de aceptar, que era difícil de implementar, que era difícil de creer. La multitud era atraída hacia Jesús. Sabemos que Jesús era muy popular en este momento.
sí, que todos lo seguían, que sus audiencias eran de miles y que lo seguían y que llegaban en barco y que llegaban de muchas maneras, ¿verdad? Sabemos eso ya, lo estudiamos en los estudios pasados. Jesús le dice a esta gente, le dice, ustedes me siguen por lo que pueden obtener de mí. Palabras fuertes, ¿no? Ustedes me siguen por lo que pueden obtener de mí. Ustedes no me están siguiendo porque han creído. Ustedes me siguen por lo que yo les estoy proveyendo. Y aunque todos nosotros llegamos a Jesús, me pongo a pensar, yo creo que todos los seres humanos, o si no todos, casi todos, llegamos a Jesús eh, pues porque necesitamos de Él, porque reconocemos, porque se da un momento en nuestra vida que somos confrontados con esa realidad de que necesitamos de Dios, necesitamos de Jesús, por lo menos la gran mayoría de las personas. Este, y es importante que lo busquemos cuando lo necesitamos, porque Dios es nuestro Padre y para Él nuestro bienestar es importante, nuestra vida es importante, somos importantes. Y usted piense como padre o como madre, o sea, como hermana mayor, como hermano mayor, como abuelo, como abuela. Nosotros, nosotros queremos a las personas que son nuestros familiares, nuestros hijos, y deseamos lo mejor. Igual es Dios con nosotros. Entonces, que quede claro que sí, Dios está interesado en nuestro bienestar, pero no podemos quedarnos en ese nivel. Donde llegamos a Dios, lo buscamos, Él nos provee, Él contesta, nos sana, nos provee el trabajo, nos ayuda con esa crisis emocional, nos ayuda con esa soledad, nos ayuda con esa situación difícil que estamos viviendo, con esa herida que alguien nos traicionó y estamos sufriendo. Sí, nos ayuda, nos sana, Él trabaja en nuestro corazón y nos vuelve a fortalecer para enfrentar la vida con una actitud de ánimo, pero no podemos quedarnos ahí solamente. Hay mucho más en el reino de Dios. Y lo vamos viendo que estas personas de las que estamos hablando y con las que Jesús conversó, pues para ellos no. La gratificación inmediata, lo que Jesús les pudiera dar a nivel terrenal, era el elemento más importante. Y no solamente era el más importante, eso era lo que querían. Y esto es lo que Jesús les hace ver. Ustedes están siguiéndome porque están buscando los beneficios que pueden obtener de mí. Nada más. El problema no es que buscaran los beneficios, porque yo hoy como creyente, 30 el resto de años después, sigo queriendo los beneficios del reino y los necesito para mi vida. Yo necesito un Dios que me supla, a un Dios que me ilumine, a un Dios que me dé sabiduría, a un Dios que me sostenga en los momentos difíciles. Pero tenemos que ir por más. Es mucho más el reino de Dios que simplemente el dinero para salir de la crisis económica o el esposo que estamos pidiendo o la medicina que estamos necesitando. Quizás Jesús los alimentó en varias ocasiones, los sanó de algunas enfermedades y posiblemente ellos pues dijeron, esto es todo lo que necesitamos, no queremos más nada, hasta aquí llegamos. Pero cuando Él hace sus maravillas, como las hace en nuestra vida y contesta nuestras necesidades, debemos entender que esas son señales. Esas son señales. Y como hemos visto en el Evangelio de Juan, las señales son como una flecha que apunta hacia un evento futuro. Entonces son señales que apuntan a algo futuro. Entonces, aun cuando Dios en nuestro diario vivir suple a nuestras necesidades, es como para que saboreemos, como para que tengamos así como un appetizer, como una entradita de lo que sería el reino de los cielos. Es como para que veamos que hay amor, pero el reino de los cielos, hoy estamos viendo por sombra, dice la escritura, el reino de los cielos en su manifestación total será esplendoroso y mucho más grande y más poderoso que esas señales que Dios hace en nuestro diario vivir. Estas señales tienen como primera intención ayudarnos a creer en el reino de los cielos y que el reino de los cielos se ha acercado en la persona de Jesucristo. Y al observar esto, nos debe enseñar que tenemos que movernos, que lo bueno no se convierta en el peor enemigo de lo mejor. Sí, que lo bueno no se convierta en el peor enemigo de lo mejor, porque nos conformamos con lo bueno y nos perdemos de lo mejor, que es la vida eterna. Es pasar una eternidad junto con Jesús y con todas estas necesidades más que suplidas, donde ni siquiera habrá enfermedad.
Ellos no rechazaron los milagros ni las sanidades, no rechazaron la comida, no, no rechazaron al Jesús popular que estaba haciendo estas cosas, proveyendo todas estas cosas. No, ellos no estaban rechazando la provisión, ellos no estaban rechazando la sanidad, ellos estaban rechazando las palabras de Jesús. Lo que ellos rechazaban era la palabra, lo que Jesús les decía. Fue su palabra lo que rechazaron. Los interesados entonces en la gratificación inmediata, en el pan, no deseaban el gobierno de Dios se estableciera en sus corazones. Ellos no querían las reglas, ellos no querían lo que Jesús les estaba diciendo de cómo era que tenía que ser nuestro estilo de vida para poder entrar al reino, para poder ser parte del reino de Dios. Sí, es como cuando yo quiero los beneficios, pero no quiero ningún compromiso con la parte de los requisitos, ¿verdad? Cuando en todo, inclusive aquí a nivel terrenal, sabemos que hay beneficios, pero que también hay requisitos, inclusive para vivir en sociedad. Hasta para vivir en una sociedad, usted tiene que cumplir con requisitos sociales. Hay cosas que usted solo las puede hacer en su casa, hay cierto respeto que usted tiene que tener en las señales de tránsito si usted quiere usar una carretera. Usted no puede sencillamente violar las señales de tránsito porque usted paga las consecuencias. Bueno, pues el reino de Dios pues tiene una similitud en este aspecto. Y encontramos entonces que en el 67, en el verso 67, dice, ¿también ustedes quieren marcharse? Qué pregunta. Juan 6, 67. ¿También ustedes quieren marcharse? Les pregunta Jesús. Que esta es una pregunta bien dura, bien difícil, porque Jesús estaba ofreciendo vida eterna. Jesús estaba ofreciendo bienestar para siempre, aun cuando tengamos que cambiar de cuerpo. Jesús sabía y sabe mejor que nadie lo que hay después de la muerte si no conocemos de Él. Entonces, imagínense el dolor de Jesús para preguntarle a los discípulos, ¿también ustedes quieren marcharse? Tuvo que ser un momento muy difícil para Jesús y un momento muy valiente, porque, ¿verdad? Decirle a alguien que tú no quieres que se marche, ¿también ustedes quieren marcharse? Eso hay que ser valiente, ¿verdad? Cuando las personas se marchan, se separan del Evangelio, dejan de seguir a Jesús. Y eso siempre duele mucho, sobre todo para los que somos guías, para los que pastoreamos, para los que enseñamos, para los que cuidamos, para los que alimentamos al pueblo de Dios. Es muy duro porque uno sabe en primer lugar, uno sabe lo que les espera. Y bueno, es como muy parecido al amor de un padre que ve a su hijo ir hacia una desgracia. Lo ves ir hacia la desgracia, sabes que le va a suceder algo malo, lo amas, te duele ver lo que le va a suceder, pero tienes que dejarlo que tome la decisión y tienes que dejarlo porque ya es un adulto. Pues en el caminar con Jesús hay una similitud también en esto. Dios respeta esa decisión nuestra, ¿no? Y aunque a Él le duela mucho, porque Él sabe que vamos a sufrir, que no va a ser bueno para nuestras vidas. Y también eso pasa en el corazón, por lo menos en el mío. Yo he tenido experiencias muy dolorosas con personas que les he entregado muchísimo tiempo, pero no es por el tiempo que he entregado, porque al fin el tiempo que yo entrego se lo entrego a Dios primeramente y de Él recibo la recompensa. Pero el saber que esa persona va a sufrir cuando se ha apartado. Me recuerdo en este momento de una de ellas, era Jonathan. Jonathan fue un joven que me llamó estando en la cárcel. Y me llamó por teléfono y yo lo atendí al teléfono. Esto estamos hablando hace unos 30 años. Y yo atendí al teléfono y me dijo, habla Alexandra Zamora. Y le digo, sí. Y me dice, alguien aquí en la cárcel me dio su número de teléfono. Y me dijo que usted era una persona que ayudaba a la gente como yo cuando salía de la cárcel. Que usted nos daba la mano. Y entonces yo le dije, así es, ¿cuál es tu nombre? Me dijo un nombre,
diferente del que era el nombre de él, que ahorita no lo recuerdo. Y yo le dije, sí, ese es tu nombre. Y me dijo, bueno, mi nombre es Jonathan. Entonces ya me dijo su nombre, le dijo, bueno, Jonathan, ¿y cuándo sales? Y me dice, bueno, yo salgo el sábado. Así, ¿y en cuál cárcel estás? En tal cárcel. Bueno, le dije, yo te recojo. Yo personalmente voy a ir a recogerte. Yo llegué a la cárcel a recogerlo y cuando yo parqué, él estaba recostadito al marco de la puerta, hecho un nudo de nervios, comiéndose las uñas, hecho un puñito, parado, pero medio así, como en una posición bien de angustia. Estaba con una minifalda, tenía sus piernas como que tenía varios días que se las había rasurado días antes, estaba con un maquillaje corrido. este, Él era un muchacho que era transvesti y estaba pues vestido de mujer. Yo lo monté en el auto y conversé con él, lo llevé a comer y conversé con él un rato. Y bueno, le dije, bueno, Jonathan, vamos a tratar de ver cómo te ayudamos para que pronto puedas conseguir un trabajo. Muchos jóvenes como esos ayudé en mis tiempos en que trabajaba en las calles en Costa Rica con personas en condiciones difíciles, menos privilegiadas que nosotros. Y Y cuando estuve hablando con él, pues traté de ayudarle. Le ayudamos por algún tiempo, le conseguimos un trabajo. Lógicamente, pues había muchos retos para Jonathan, su carácter, su temperamento, ¿verdad? Venía con mucho dolor. Ustedes saben que el dolor que no se ha sacado en la vida de un ser humano se convierte en enojo. Y bueno, él tenía patrones de manejar la frustración con violencia, etcétera. Entonces, pues no fue nada fácil, pero yo lo llevé a mi casa, almorzaba conmigo, salíamos. Y bueno, hicimos una linda amistad. Después de 2 años, Jonathan empezó de nuevo a faltar a un estudio, a lo otro, y volvió de nuevo a la zona roja en San José, Costa Rica, que era de aquel tiempo, y no sé si todavía un lugar donde los muchachos como Jonathan se vestían de mujer y salían para darle servicio a hombres que pasaban por ahí, junto con las prostitutas que también trabajaban en la zona. Y bueno, volvió para allá. Hace tal vez un año y medio, no, un poquito más, 2 años ya. Un día me llamó alguien, me escribió alguien por el Facebook y me dijo que Jonathan quería hablar conmigo, 25 años después. Este, y bueno, cuando hablé con él, cuando me dijo, la hermana era, y me dijo, bueno, Jonathan está en el hospital, está para morir, tiene SIDA. Y bueno, esa es una de las tantas historias que he vivido, que me han dolido muchísimo, de personas que se han apartado y que luego han sufrido mucho y han pasado cosas muy dolorosas en su vida. Entonces sí, que a uno que está sirviendo a Dios en este tema de la enseñanza o cualquiera de las áreas, le duele cuando una persona se aparta, le duele muchísimo, porque uno sabe que lo que va a suceder no va a ser nada bueno para sus vidas. Entonces, pero bueno, si pensamos en Dios, ¿cuánto más a Dios le puede doler? Porque Él está pensando en eternidad, ¿verdad? Yo ni siquiera conozco esa otra parte, Él sí la conoce. Y Él sabe lo que sucede, tanto si tomamos para la derecha como si tomamos para la izquierda. Entonces, hablamos acá de un Dios eh, que trata de persuadirnos de muchas maneras, pero no puede hacer más. Hablamos de un Dios justo, ¿verdad? También, porque este Dios es amoroso, pero también es un Dios justo. Y yo pienso cuando hablo de cuando pienso en un Dios justo, ¿verdad? Un Dios que pone reglas, como hablábamos, que aún para vivir en sociedad se necesita. Ese Dios que contesta a muchas de las promesas, pero que hay una cláusula, una condición anterior. O sea, que hay muchas promesas de la Biblia que no tienen condición, como la salvación que es totalmente gratuita, que no tiene ninguna condición. Como recordamos, ni a la samaritana, ni tampoco a Nicodemo Dios le pidió una condición, solamente creer, nacer de nuevo, creer es lo que pide Dios. Entonces no hay condición, lo único es creer. Pero sí hay otras promesas que tienen condición. Entonces, cuando Dios habla de estas cosas, deja de ser popular. Y esto pasó en esta audiencia. Dejó de ser popular. ¿Por qué? Porque habló de las condiciones, habló de las reglas del juego.
Y bueno, muchas veces cuando nos pasa eso en nuestra vida personal, pues ya no queremos nada con Dios, ¿verdad? Y nos apartamos. Pero hay todavía situaciones más graves que yo observo, sobre todo en estos días. Que en estos días puede que haya sucedido antes en la historia, pero yo las estoy observando en estos días. Y es que hacemos ajustes a la palabra, torcemos la palabra de Dios. Empezamos a interpretar textos bíblicos de una manera que no va con la realidad ni con el texto griego. Empezamos a hacer ajustes a la palabra para que se acomode a lo que yo creo o a lo que a mí me parece de un Dios bueno. Porque aquí viene uno de los grandes problemas que enfrentamos hoy, que la gente sí cree en un Dios bueno, pero no en un Dios justo. Y es que son las dos cosas. Dios es bueno, pero Dios es justo también. ¿Y cómo puedo yo saber que es justo? Bueno, en su justicia dejó que su hijo, su unigénito hijo, lo mandó a la cruz para que pagara el precio de los pecados tuyos y míos. O sea, la justicia se tenía que llevar a cabo. Y tú y yo no podríamos entrar al cielo a menos que un hombre, que Dios hecho hombre, viniera a la tierra, no pecara y muriera en una cruz y resucitara entre los muertos. Esa es la justicia de Dios. Así que claro que es justo. Y claro que cuando Jesús le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, Dios no dijo, bueno, es mi hijo unigénito, yo voy a hacer un quiebrecito acá. Yo voy a dejar que alguna de las profecías no se cumpla o unas cuantas no se cumplan. No, las profecías del Antiguo Testamento se tenían que cumplir y Jesús murió en la cruz. Entonces, entre muchas razones de por qué sé que sí, que Dios es justo, es esta que les estoy compartiendo. Entonces, es muy interesante que algunas personas tuercen algunos versículos de la Biblia, y esto se vuelve más preocupante para mí y más peligroso cuando quienes tuercen esos textos de la Biblia son expertos, estudiosos formales de la palabra de Dios y maestros de la palabra como soy yo. Porque no solamente tuercen esos versículos para su propio mal, sino que los tuercen y eso es lo que le enseñan a la comunidad. Entonces, es muy interesante. Cuando alguien es confrontado por las demandas del reino de Dios, se aparta y si tiene un cierto nivel de conocimiento, no solo no, es que no se aparta, es que la tuerce, se queda, pero torciendo la palabra para que se acomode a lo que cree. Y como les decía, entre más estudiosa la persona que hace esto, más elaborado y más sofisticado es el daño que está haciendo. Y desde luego tiene una mayor audiencia o plataforma en la cual está exponiendo esta forma de interpretar la palabra que es errónea. Entonces, vemos aquí, desde mi perspectiva, a un Dios que está siendo construido por manos de hombres. Porque para mí, ese Dios que construyen estas personas es un Dios que está siendo construido en manos de hombres. Tal vez no lo están haciendo con las manos, pero está siendo construido por hombres. Es un Dios que se está construyendo a la imagen del hombre. Y no como dice la palabra, que nosotros somos construidos a la imagen de Él, sino que ahora yo hago el Dios de acuerdo a mi imagen, de acuerdo a mí. Y bueno, eso es un tema ahí profundo que podemos conversar algún día. Entonces, vemos que de alguna forma, pues esto podría caer en idolatría, ¿verdad? Ya no es un Dios que yo hago en un pedazo de madera que tallo, sino que es un Dios que está siendo construido de acuerdo a mi imagen, en lugar de yo construida a su imagen. El verso 68 y 69 dice, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Quién contestó? Pedro. Y sabemos que Pedro algunas veces puede decir unas cosas, ¿verdad? Que son así como unas barbaridades, ¿no? Pero también en otros momentos muy, muy preciso, muy sabio. Y este es uno de esos momentos en que Pedro está hablando unas palabras muy sabias, muy acertadas. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? O sea, tú eres lo mejor que nos ha pasado. O sea, ¿dónde podemos ir que sea mejor que lo que tú nos estás ofreciendo? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, contigo el tema es de vida eterna.
O sea, ¿a dónde iremos? Me encanta eso de Pedro. Tienes palabras de vida eterna, es lo que Pedro dice. Y que en realidad no hay nada mejor. Todos iban detrás de Jesús por el pan, por las obras que él podía hacer, pero aquí Pedro se refiere a las palabras. ¿Ven? Hace un giro completo. Todos los demás iban detrás del pan. Bueno, Pedro no. Pedro dice, tú tienes palabras. No dice, tú tienes obras de vida eterna. Tienes palabras de vida eterna. Me parece esto interesante y le da un giro interesante a esta conversación. Ahora, no se trata, entonces no es que Dios no le interesa de nuevo nuestro bienestar, ¿verdad? Eso que nos quede bien claro, porque yo creo en un Dios que me acompaña a mí en todo y yo soy de lo más pedigüeña que ustedes se puedan imaginar. O sea, yo le pido a Dios de todo. De todo, o sea, yo le pido para que me ayude, yo le pido que me sane, yo le pido no sé, que me dé sabiduría, yo le pido que me ilumine cuando leo, yo le pido que me administre el tiempo durante el día. Yo a Dios le pido de todo y la verdad que en todo me ayuda, hasta en las cosas que para alguien podrían ser muy triviales, y yo le pido. Yo hasta le doy gracias por la camita donde me despierto en la mañana, literalmente. O sea, yo me despierto y a mí se me ocurre darle gracias por mi almohada, porque a veces duermo tan rico que digo, no, ¿cuánta gente no tiene almohada hoy? Y yo aquí estoy con una almohada. Así que este es Pedro, ¿verdad? Dando gracias por las palabras de vida eterna. Y amados y amadas, yo quisiera que nosotros también pudiéramos darle gracias a Dios por las palabras de vida eterna que estamos disfrutando hoy y que disfrutamos en este estudio, por el privilegio que tenemos de que los misterios de Dios se nos están siendo revelados día a día conforme estudiamos más y más la palabra de Dios, que eso es lo que nos hace entrar en una relación íntima con Dios a través de su palabra. Entonces, Dios es bueno y Dios nos quiere bendecir, pero Dios también es justo. Y bueno, tenemos nosotros que saber que aunque Dios nos supla todo, tenemos que ir por lo mejor. Sí, que lo bueno no sea el peor enemigo de lo mejor. Una de las formas de saber si nosotros vamos en la dirección correcta de ser un buen discípulo de Jesús, podría verse reflejado en la forma como oramos, si nos escuchamos cómo oramos, si en nuestra oración somos el centro o si nosotros, después de que ya hemos caminado unos meses con Jesús, aprendemos a ver que no somos el centro, que hay otras personas importantes y en nuestra oración diaria ya pedimos por otros, incluimos a otros. Esa es una bonita forma de saber si verdaderamente estamos caminando en la dirección correcta. Cuando alguien no se queda y pasan los meses, sigue estudiando la palabra y pasan los meses y la oración sigue siendo acerca de él o de ella solamente, pues esto sería como una bandera roja, un red flag, ¿verdad? En la espiritualidad, si es que se puede llamar una bandera roja en la espiritualidad. O sea, una alerta que deberíamos de tener. En la forma, en la generosidad. O sea, cuando vemos a la otra persona en necesidad y nos cuesta desprendernos también. Cuando no sientes con los demás pueden estar sufriendo, pasando un momento difícil y no eres capaz de salirte de ti para pensar en el otro. En algún momento de nuestro crecimiento espiritual tenemos que ver un giro. Claro, si estás dando tus primeros pasitos, es muy normal que estés centrado en ti. Así llegamos todos, necesitando ser construidos, reconfortados y sanados primeramente. Y el 67, ¿quién está diciendo estas palabras en el verso 67? Las está diciendo un Pedro. Sí, un hombre que además, cuando Jesús muere, lo niega 3 veces. Ese es el que está diciendo las palabras que leímos en el 67. Las dice Pedro, que niega 3 veces a Jesús después de que muere. O sea, aquí nos dice, ¿a dónde iremos si tú eres lo mejor? Tú tienes palabras de vida eterna, pero cuando Jesús muere, lo niega 3 veces. ¿Qué nos puede enseñar? ¿Qué podemos sacar de esto? De esta contradicción, si se le quiere llamar, de esta incongruencia entre lo que dijo y lo que hizo. Bueno, el hecho de que nosotros sigamos a Jesús con todo nuestro corazón no significa que no vamos a fallar. Solo significa que somos imperfectos
y que esa imperfección se va a expresar en algún momento del camino. Y tú puedes ser un creyente auténtico, verdadero, de corazón, que cree en Jesús, que tiene convicción en Jesucristo y aún así fallar. Entonces, es importante que sepamos que el fallar no significa que nos hemos apartado de seguir a Jesús, sino que es parte de lo que como humanos vamos a vivir en algún momento. Porque por eso es que Jesús era perfecto. Por eso es que Él sí podía morir en la cruz por todos. Porque Él no se equivocó, Él no pecó, Él no falló. En su condición de hombre, Él no falló. Y luego llegamos al 70 y 71. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es el diablo. ¡Wow! ¡Wow! Aquí la saco del estadio, ¿no? O sea, Jesús, o sea, honestamente, ¿verdad? No obstante, uno de ustedes es el diablo, o sea, no fue nada diplomático, ¿verdad? O sea, de una, así y de frente. Posiblemente la intención de Jesús sea confrontarnos. Y le llama por su nombre, ¿no? Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. O sea que el alejarse, cuando uno es un discípulo y se aleja de Jesús, Dios lo entiende como una traición. Y uno se aparta, Dios lo entiende como una traición. El prototipo del discípulo que traicionó a Jesús entonces es Judas y lo hizo con un beso. Además, es muy descarado, ¿no? Llegó y lo entregó con un beso. Es que ni siquiera fue que lo traicionó y no apareció más. No, además llegó y le dio un beso en la mejilla. Y esta sección de Judas haciéndolo se menciona en el verso 64, en el 70 y en el 71. Este texto entonces nos habla de personas que siendo discípulos de Jesús se apartan. Y sería muy interesante que nosotros reflexionáramos, pensáramos, ¿cómo yo puedo evitar el llegar a separarme de Jesús? ¿Qué cosas tuvo esta audiencia que andaba detrás de las señales, de los milagros, de la provisión, que no pudieron en el momento de la crisis, en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba? No pudieron pasar la prueba. La Biblia nos habla de que somos probados, pero que ninguna prueba que nos llegue es tan grande que no la podamos pasar. Entonces, yo quisiera ponerles un video. Voy a ponerles un video. Este video es de una situación que se dio en Egipto hace unos 4 años, 5 aproximadamente. Esto es una bomba que ponen en una casa, en una familia, y muere el esposo. ¿Por qué la ponen? Porque ellos son creyentes. Y Egipto es un país donde la religión oficial es musulmana. Entonces, yo quiero que ustedes conmigo podamos ir y ver si podemos ver este video. Permítanme despacio. Ajá. No estoy enojado con la persona que hizo esto. أنا فرحانة بيه ومبسوطة ومش زعلانة من اللي عمل كده، بقول له ربنا يسامحك أنت مغيب. Y le digo a él que Dios lo perdone. يا ابني أنت مغيب، صدقني مغيب ومش زعلان. Que no está en su sano juicio. Mi hijo, créame, no estás en tu sano juicio. أنا بس أنا بطلب من ربنا. Créame, no estoy enojada. يعني اللي هو خلاص انتهى وراح. Él ya se fue, está muerto. بطلب من ربنا. Y le pido al Señor que perdone a aquellos, que los perdone a ellos y que los haga y que les permita pensar. يعني يسامحهم ويحاولوا يفكروا شو. فكروا
يفكروا صدقيني، لان هم لو فكروا piense, créame. ما بنعمل Si لهمش ellos piensan, se, se darán cuenta que no les hicimos ningún daño a ellos. صدقيني ما بنعملهمش حاجه، لهم فكروا تاني، فكروا Piense, ¿qué está haciendo usted? ¿Es lo correcto o lo incorrecto? انتوا بتعملوه ده صح ولا غلط، وربنا يسامحكم واحنا مسامحينكم بامانه، بقولها مسامحاكم وصدق. Que Dios lo perdone y nosotros también te perdonamos a ti. Créame, yo le perdono. Yo te perdono. حطيتوا لي Pusiste a mi esposo en un lugar que nunca había imaginado, que no podía imaginar. اولادي في مكان ما كنتش اتمنى العمر كله، صدقيني بامانه. يعني انا Créame, estoy orgulloso de él. انا بفتخر بيه وبتمنى اكون انا جنبه. Y, y desearía estar junto a él, créame. اني يا بنتي واشكرك يا حبيبتي. Y le doy gracias a usted. Ok, esta es la esposa del hombre que asesinaron porque era cristiano en Egipto. Egipto es un país que es predominantemente musulmán, es la religión oficial, y a ella le mataron el esposo solo porque era un creyente. Y esto es lo que ella está diciendo en la entrevista el mismo día de la muerte, y los que están ahí son sus hijos. Y esta es una entrevista que le hace uno de los noticieros de Egipto, que también vamos a continuar viéndola. Y esto es lo que él dice. Y yo quiero que pongan atención a una parte donde él dice, de qué sustancia están hechas estos creyentes? أقباط مصر Los cristianos egipcios están hechos de acero. مصنوعين من فولاذ. أقباط مصر مئات Los cristianos egipcios por 100 años, سنين بيتحملوا por cientos de años, han soportado muchas atrocidades y desastres. كوارث ومصايب كتيرة. القبط المصري يعشق El cristiano de Egipto ama profundamente su país. تراب بلده. القبط المصري يتحمل El cristiano egipcio soporta todo por el amor de su nombre. De su nación, creo. Sí, es que tengo mi imagen al lado, entonces voy a subirlo un poquitito. شيء Así de su nación. وإيه كمية التسامح اللي عندكم دي؟ ¿Y cuánta cantidad de perdón tiene usted? ¿Qué gran cantidad de perdón tiene usted? قد إيه أنتم متسامحين بجد؟ Si su enemigo sabe cuánto perdón usted tiene por él, ما كانش حد يصدق. no lo creería. لو أبويا Era mi padre, nunca podría decir esto. Si fuera mi Si padre, fuera mi padre, nunca podría decir esto. والله ما أقول كده أبدا. الناس دي عندها كمية تسامح. Estas personas tienen tanto perdón. عن عقيدة. Esta es su fe y su convicción religiosa. دول بني آدمين والله مصنوعين. Estas personas están hechas de una sustancia diferente. مادة تانية. الله يرحمه عم نسيب. بطل وشهيد Que Dios tenga misericordia de Nassim. Es un héroe y un mártir. ومثل أعلى
اللي قاعد كل واحد في البلد دي يقول لك هي البلد دي ايه؟ Y un gran ejemplo para todos nosotros, para todos los que están sentados والبلد دي ماشيه ازاي؟ البلد دي ماشيه كده. y criticando a su país, pasó muy rápido. Está bien. Este país se está moviendo con paciencia, البلد دي ماشيه بالصبر، بالجلد، بالتحمل. por perseverancia y por Fortaleza, podría ser. y fortaleza, sí. بالست العظيمه دي، بالعيال اللي خلف. Por esta mujer y por sus hijos, en quien aún vive su padre, en quienes aún vive su padre. وعمل رجاله رجاله. Han llegado a ser hombres, verdaderos hombres. Ok, esta es una situación entonces real que sucedió en Egipto hace unos años, unos pocos años. Y esto es lo que esta mujer, y ustedes lo oyeron ahí de su propia boca, ¿no? Y ustedes oyen a un musulmán periodista que no es cristiano decir, estos cristianos están hechos de acero. Porque a pesar de que le han matado a su esposo de esta manera tan horrible, no lo dice él, pero la muerte del Señor fue horrible, esta mujer está diciendo que los perdona, que perdona a los asesinos de su esposo. Y luego él añade, ¿de qué sustancia están hechos estos cristianos? Y yo pregunto como conclusión, y de ahí abro el piso para que comentemos entre todos, y te pregunto a ti, ¿de qué sustancia estás tú hecho? ¿Cuál va a ser tu reacción cuando venga la prueba? ¿Vas a poder, como esta mujer, perdonar a los que te hacen daño? Eso no significa volver a exponerte al peligro, ni mucho menos, pero sí tener la capacidad de perdón. El poder resistir en paciencia, en perseverancia, la obediencia a Dios a pesar de los retos y dificultades y pruebas que enfrentemos en el camino, para nunca, nunca separarnos y darle la espalda a Jesús, sino seguir siendo sus seguidores. Bueno, si el estudio te agradó, si el contenido de este mensaje te agradó y quieres seguir acompañándonos, eres muy bienvenido, muy bienvenida. Si el estudio te agradó, si el contenido de este programa te gustó, te invito a que nos sigas acompañando en los próximos programas. Y ahí puedes buscar en mi canal los demás estudios sobre el Evangelio de Juan y también hay otros más. Así que continuamos en las próximas sesiones. Nos vemos pronto.